Aplausos a Dios, hermano. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Bendiga su vida. Dile feliz año. Que haya doble bendición para ti, para tu familia, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Qué bueno, hermano, que Dios ha dispuesto su corazón, ¿verdad?, para venir al culto de acción de gracias del día de hoy. Sabemos que algunos amados hermanos tuvieron la oportunidad de parte de Dios, ¿verdad?, de salir. No se lo merecen, pero bueno, se fueron. Dios tuvo misericordia de ellos y algunos andan ahí con sus familiares, tienen, ¿verdad?, hermanos ahí por Veracruz, Tlaxcala, algunos se fueron a Acapulco, algunos andan en las playas de Huatulco, de Cancún, y eso es bueno, de verdad, es una bendición. Todo el año, ¿verdad?, estamos trabajando, estamos esforzándonos para recibir en este tiempo de parte de Dios esa oportunidad de visitar a la familia este año nuevo, ¿verdad?, que comienza este año 2022. Y cada día que pasa, cada segundo, cada hora, cada año, pues se acerca más nuestro encuentro con nuestro Señor. Porque Él viene y nosotros debemos de estar listos. Así es que dile que está a tu lado, ¿estás listo? Sí, porque si no estamos listos, ¿para qué vas a la fiesta, no? Así que hay que estar listos. Vamos a ver, amados hermanos, esta mañana la segunda parte de la enseñanza que estamos viendo la semana pasada del Evangelio de Mateo en el capítulo 14, del 13 al 21. Es una historia muy conocida, que es la alimentación de los 5,000, pero hemos titulado nosotros La vida cristiana es imposible vivirla sin fe, porque queremos hacer énfasis, al igual que en la palabra se hace énfasis. No se hace énfasis del milagro, se hace énfasis en la fe de la gente, la cual recibe el milagro. Entonces decíamos la semana pasada que los falsos maestros siempre van a hacer énfasis en el milagro y no en lo que lo produjo, que realmente fue la fe de las personas. Porque la Escritura nos enseña ahí en Mateo 13:58 que Jesús no hacía los milagros por la incredulidad de la gente. Así es que si se operó este milagro de fe tan grande de alimentar a 5,000 personas, fue producido por la fe, porque la Biblia también dice que la gente iba de las ciudades a buscar a Jesús. Y a veces diríamos, bueno, ¿y esa gente que no tenía nada que hacer? Pues sí, como todos tenemos muchas cosas que hacer, pero siguiendo las enseñanzas de Jesús que decía, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así es que la gente buscaba a Jesús primero para que todas las cosas le fueran añadidas. Y lógicamente lo motivaba a la gente esa fe a ir a buscar a Jesús, motivaba a la gente el saber que Jesús hacía milagros, pero también motivaba a la gente que Jesús tenía palabras de vida eterna, así como Pedro un día lo declaró, ¿verdad? Así es que nosotros, amados hermanos, vemos en este pasaje más que un milagro portentoso, porque no son los medios que sustentan a un cristiano los milagros. Lo que sustenta a un cristiano es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Así dice el libro de Habacuc en el capítulo 2, el libro de los Hebreos, el libro de los Romanos, el libro de Gálatas, dice que el justo vive por fe. Así que la fe es algo fundamental en la vida cristiana, y lo que nosotros más debemos de ver en este milagro no es el resultado, sino lo que lo lleva a cabo, que es la fe. Mucha gente quiere bendiciones, mucha gente quiere ver milagros en su vida, pero primero debe de producirse la fe en su vida para que lo otro ocurra. Así es que los falsos maestros siempre se van a evocar al milagro para que las masas, ¿verdad?, para que la borregada corra hacia el milagro, pero no vea que lo que produce el milagro es la fe. Porque mucha gente es convocada a veces en los eventos de milagros y realmente muy poca gente es sanada.
Yo creo que ni el 1% de la gente que va a esas reuniones de 15 o 20 mil personas, el 1% es sanada. ¿Por qué los demás no? ¿Que los demás no tienen derecho? ¿Que los demás no tienen el propósito en Dios de ser sanados? No, hermano, lo que no tiene la gente es fe. Así que lo que vio Jesús en la gente fue fe. Así que vimos en el capítulo, en la semana pasada, en el verso 13, que la gente dice que oyó a Jesús y se separó de allí, él solo. Al oírlo Jesús se apartó de ahí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Entonces, lo que vio Jesús, ¿verdad? Porque más adelante dice que el Señor, al salir Jesús, vio esa gran multitud. Mateo y Marcos dice que salió y vio la multitud. Lucas dice que el Señor lo recibió. Juan dice que Jesús subió a un monte. Organizamos ese crucigrama, nos damos cuenta que entonces el Señor estaba en un lugar apartado, que ya vimos que Lucas nos describe que Jesús fue a Betsaida, sale de ese lugar donde se apartó en Betsaida, sube a un monte, ve a la multitud, lo recibe, porque, oigan, venía de un trayecto de cruzar el mar de Galilea. Estaba solo sin comer, estaba él cansado, y entonces él pudo haberlos no recibido, pudo haberles dicho: ¿saben qué? Estoy cansado, vengo de atravesar el mar de Galilea. Pero no, dice la Biblia que los recibió, después les enseñó, les predicó y después los sanó. Todos esos acontecimientos pasaron, y decíamos la semana pasada que ahí vimos en el verso 13 la actitud de Jesús ante las malas noticias, porque acababan de matar a Juan el Bautista, le habían venido a traer la anunciación en el verso 12, ¿verdad? Que habían matado ya a Juan el Bautista. Él se retira a reflexionar, a estar en la presencia de Dios, que es la actitud que tú y yo debemos de tener. No está mal que nos apartemos, no está mal que queramos estar solos, pero debe de ser para estar con el Señor, para saber su voluntad, para que el Espíritu Santo nos consuele, para que el Espíritu Santo nos diga ahora los propósitos que hay después de esa situación tan difícil que estamos enfrentando. Entonces vimos la actitud de Jesús ante las malas noticias. En el versículo 14 nosotros vimos el corazón de Jesús ante la gente, ¿verdad? Que es la compasión que fue despertada por la fe de la gente. Pero hay algo importante, hermanos, en ese capítulo, en ese verso 14, porque cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Y investigamos las palabras, nosotros nos damos cuenta que la palabra compasión también significa que nosotros debemos de tener ese término de la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que la palabra también que nosotros encontramos ahí es que Dios también quiere que todo el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. O sea, no es el hecho de un sentimiento. La palabra griega significa que Dios desea que todas las cosas sean cumplidas en nuestra vida, que haya un cambio en nuestra vida, que la obra de Dios se lleve a cabo plenamente en nuestra vida. Así que nosotros vemos que no solamente es un sentimiento lo que sintió Jesús, sino que el Señor Jesús estaba viendo más allá. Él estaba viendo que los propósitos se llevaran a cabo en su vida. Entonces, hemos aprendido en estos dos versículos iniciales que estuvimos analizando la primera semana. Primero, la actitud de Jesús ante una mala noticia. Y aprendimos cómo debemos de nosotros responder a las malas noticias. Después vimos el corazón de Jesús, motivado por la fe de la gente, que es la compasión, y que estamos diciendo que lo que Dios quiere es que se lleven a cabo los propósitos
de Dios en la vida de las personas a través de un cambio de comportamiento, de un cambio de actitud, de un cambio de vida. Así es que Dios no solamente quería enseñar y sanar, Él quería que la gente cambiara. Y es lo que pasa en nuestra vida. Dios quiere que nosotros aprendamos, quiere que nosotros seamos sanados, pero también quiere que nuestra vida cambie. Somos llamados a una vida nueva. No solamente a tener el conocimiento per se aquí en la cabeza y tener muchos versículos de memoria. No es solo eso. Es que nuestra vida cambie. Que usemos el conocimiento, los principios de Dios para un cambio de vida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces el que roba no robe más. El que mienta no mienta más. ¿Verdad? El que está en adulterio ya no adultere. O sea, es un cambio de vida lo que Dios quiere al traer el Evangelio, la buena noticia. Lo que Dios quiere es que nuestra vida cambie. Ese es el fruto. Eso es lo que Dios realmente desea de nosotros en nuestra vida. Y todo entonces vemos aquí como lo que motiva todo este pasaje es la fe de la gente. No era fácil, hermanos, atravesar cierta distancia, kilómetros. Jesús iba cruzando en la barca, pero la gente iba rodeando todo el mar de Galilea. No sabemos a ciencia cierta cuánto la gente caminó, pero de Nazaret hacia Betsaida, pues son muchísimos kilómetros, hermanos. Y la gente tuvo la fe necesaria para caminar hasta allá. Hoy la gente hace peregrinaciones. Hoy la gente va de estados y viene al distrito y en su creencia, porque esa no es fe, esa es creencia. Porque la fe verdadera es aquella que está orientada hacia Cristo, está orientada hacia Dios y hacia la palabra de Dios, lo que Dios dice. Todo lo demás es creencia. Entonces la gente en su creencia religiosa hace mandas y camina y se va pensando que eso le agrada a Dios, cuando la Biblia no pide eso. La Biblia no exige sacrificios. Sin embargo, en aquel tiempo, el Señor Jesús recibe a esta gente que había atravesado todo este trayecto desde Nazaret hasta Betsaida, y Jesús los recibe. Se pone a hablar con ellos en el monte. Al ver la fe de ellos, entonces dice que su fe motivó la compasión de Jesús, que es el deseo de un cambio de vida. Porque la compasión no es nada más decirle a alguien pobrecito, sino que es no solo el deseo el sentimiento, sino que yo deseo que esa persona cambie su situación. Sacarlo de la miseria espiritual en la que está. Entonces hay a veces hermanos que vienen a Cristo, o ya los más mañosos que tienen años en Cristo y no quieren trabajar. Entonces yo sí tengo compasión de ellos, digo, pobre hermano, pero también digo, quiero que cambie su condición. Entonces yo le enseño para que en esa persona nazca la fe y se ponga a trabajar y salga de la miseria, porque lo que lo tiene en la miseria es que no quiere trabajar. Entonces yo sí me compadezco, pero yo quiero un cambio de vida. Eso es lo que la palabra griega significa ahí, compasión, que no solamente es un sentimiento, sino que Jesús quería un cambio, una transformación en la vida de esas personas, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿a mí de qué me sirve decirle a una persona que, pobrecito hermano? ¿De qué me sirve si el deseo en mi corazón no es que él salga de esa miseria, de esa pobreza espiritual, de ese deseo de ser algo, de hacer algo en la vida? Entonces sí está el sentimiento, decimos pobre hermano, pobre hermana, pero oiga hermano, póngase a trabajar, porque es la única forma de que usted salga de la miseria. No es de la caridad de la que debe de vivir un cristiano, hermano, porque el principio dice es más bienaventurado dar que recibir. Entonces el que está recibiendo es el que recibe la caridad,
Pero el cristiano no vive de caridad, de recibir, él vive de dar. Porque el cristiano da, porque tiene a Dios, porque Él es su fortaleza, porque Él es su provisión, porque Él es el que nos prospera, nos bendice y tenemos para dar y recibir también a veces. Dios a veces nos da el privilegio de recibir, pero porque estamos sembrando, no nada más porque estamos apechugando para acá. Entonces Jesús quería que la gente no solamente, Él no solamente se enfocó en su pobreza espiritual, sino que Él quería que salieran de ahí. Entonces el milagro ocurrió por la fe de la gente. Si tú no tienes fe en el negocio que vas a poner, pues te va a ir mal, porque pues ya desde que empezaste estás derrotado. Pero eso tú dices, Dios me va a bendecir. Dios nos va a bendecir y eso pasa. Y no porque sea una declaración positiva, metafísica, no, sino porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su gracia es de generación en generación. Él bendice lo que tú haces, no lo que no haces. Tú no haces nada, no hay nada que produce, nada. Pero tú produce algo, haz algo y Dios lo va a bendecir. Porque Dios bendice lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros no hacemos. La gente quiere recibir cosas cuando no hace nada. Es imposible, hermano. Así no va a funcionar la cosa. El milagro que produjo la alimentación de los 5,000 fue por la fe de la gente. Un cristiano no puede vivir sin fe. Y si vive sin fe, está en pecado. Así encuentro yo muchos cristianos en pecado. Porque viven sin fe. Porque no confían en Dios. Y vamos a ver al ratito, ¿verdad?, lo que hicieron los apóstoles. Porque los apóstoles es una imagen en el principio de su formación de la respuesta natural de un ser humano. Porque ellos eran hombres con fallas y con debilidades igual que tú y que yo. Pero la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo en sus vidas los hizo cambiar su actitud. Y les dio la fuerza, el poder y toda la trayectoria que tuvieron que hacer para cumplir los propósitos de Dios en su vida por el Espíritu Santo que estaba en ellos. De la misma manera pasa en nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos da las capacidades para llevar a cabo la obra de Dios en nuestra vida. Así que su fe motivó la compasión de Jesús, esa transformación, no solo el sentimiento, porque ellos lo que estaban buscando era oír la palabra de Dios. ¿Y por qué sé que estaban buscando oír la palabra de Dios, hermanos? Porque Jesús llevaba horas predicándoles, al grado que la gente no tenía hambre. A los que les dio hambre fue a los discípulos. Luego empezaron, despídelos ya, acá traemos tortas. Y pues son 3 y no nos alcanzan, ya échalos para afuera. Y vemos la actitud natural de un ser humano, hermano, en la vida de los discípulos. Si nosotros entonces seguimos a Jesús o a Dios por lo que Él nos ofrece, esos no son medios para seguir a Dios. Si nosotros seguimos a Dios o a Cristo para que no nos vayamos al infierno, ese tampoco es un medio, porque no es el temor el que nos llevar a Dios, es el amor. Yo lo sigo por amor, no por temor al infierno. Sea que hay un infierno, sea que hay un castigo, pero eso yo ya lo libré cuando vine a Cristo. Estudio y veo que hay un infierno y le comparto a la gente para que no vaya ahí, yo sin conocerlo y ni lo quiero conocer. Pero al leerlo aquí en las Escrituras se lo comparto a la gente para que no vayan ahí. Pero no estoy por miedo. Yo no sigo a Jesús por miedo. Yo no sigo a Jesús por lo que Él me va a dar. Yo sigo a Jesús por lo que Él hizo por mí. Sigo a Jesús porque Él me amó y ahora yo lo amo a Él. Entonces no son medios, hermanos, los milagros, porque hay gente que dice, es que Dios me sanó y en ese día vine a Cristo. No son los milagros los que nos convierten, es el Evangelio. Habiendo oído y habiendo recibido el Evangelio de vuestra salvación, es que somos salvos, pero no es a través de los milagros.
Así que Jesús y este pasaje se enfocan en la fe de la gente que produjo todo, no en los milagros. El falso profeta siempre, el falso maestro te va a guiar a los milagros, pero no va a haber la fe, lo que produjo las cosas. No son los resultados los que debemos de buscar, sino lo que lo produce. ¿Qué produjo en un ciego que volviera a ver su fe ante el Hijo del Hombre? ¿Qué produjo la mujer de flujo de sangre, el ser sanada después de tantos años padeciendo esa enfermedad? La fe en el Hijo del Hombre. ¿Y qué ha producido todos aquellos milagros y prodigios que la Biblia nos describe? La fe de las personas. Es la fe la que debe ser producida en nuestro corazón, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, de tal manera que ya sabemos y debemos de entender las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, que Él siempre va a impedir que tú escuches la palabra de Dios para que no haya fe en tu vida. Porque todo se produce por la fe. Al que cree todo le es posible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le das un monte, muévete, y se movería. Entonces el enemigo en nuestras almas siempre está peleando para que nosotros no tengamos fe. Por eso te cuesta leer la palabra de Dios. Por eso no la lees. Porque el diablo no quiere que se produzca fe en tu vida. Y sigas como vas. En las circunstancias que vas, cuando allá afuera hay una vida que te está esperando, cuando allá hay una bendición afuera que te está esperando. No quiere que te muevas, no quieres que hagas nada, así que si tú estás bien, mientras no te pase nada. Preocúpate cuando no te pase nada. Mi pastor me decía siempre, preocúpate cuando no te pase nada. Cuando sientas los cocolazos y que hablen de ti, digan de ti, eso alégrate, gózate, porque el Espíritu de Dios está sobre de ti. Porque estás haciendo bien las cosas. Porque eso es lo que produce esa batalla tan tremenda, hermanos, que un día vamos a estudiar más adelante en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura y de la guerra que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta que la armadura no es algo mágico religioso. Y que la armadura no se quita y se pone. Hoy me la pongo, mañana me la quito. Hoy me la pongo, mañana me la quito. No, ahí la palabra griega significa que una vez que te la pusiste, no te la puedes quitar en toda la vida. Pero por no enseñarnos eso, tenemos ese desconocimiento y pensamos que es algo mágico religioso, y cada día nos estamos poniendo y quitando la armadura, poniendo y quitando armadura. Cuando una vez que se pone la armadura, no te la puedes quitar. Esa es la palabra griega que se describe en Efesios capítulo 6, y un día lo vamos a enseñar, hermano, para que ustedes lo vean. Estamos analizando el libro de Gálatas, nos detuvimos en el capítulo 3, versículo 19, cuando dice Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí hicimos un stand-by, porque se hizo importante descubrir cómo es que Dios puede ser formado en nosotros, porque eso es algo importantísimo en la vida cristiana. Y entonces Dios nos guió al Evangelio de Mateo. Pero vamos a seguir avanzando, capítulo 4, capítulo 5 de Gálatas, y vamos después a entrar a la carta a los Efesios, y vamos a ver, hermanos, más adelante todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Algo muy, muy importante en nuestra vida. Así que, amados hermanos, si nosotros lo seguimos por los medios inadecuados, Dios nos va a confrontar. Porque no son los medios para seguir a Jesús, ni el miedo al infierno, ni los milagros, ni los prodigios, ni lo que Dios me pueda dar. El medio correcto para seguir a Dios y seguir a Cristo es su amor, es su gracia, es su misericordia. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no le podemos dar nada a Dios. Él ya nos dio todo. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo cree que no te va a dar todas las cosas? Pero no las cosas vanas, o sea, no una pantalla. Señor, dame un coche. Ayúdame que me saque la lotería. No son cosas vanas. Él está hablando de cosas eternas, cosas que te edifican, cosas que te llevan a una verdadera vida en Cristo. No a la vanidad en la que vive mucha gente. Así que después de que
pasa un tiempo que les está enseñando el Señor Jesús ahí en el monte. Nadie se preocupaba por la comida. Nadie. La gente no estaba diciendo, oye, ¿qué iremos a comer? ¿Tendrá Jesús dinero para darnos pan? No estaba así la gente, hermano. Ellos solo querían oír a Jesús. Su alimento era la palabra de Dios, como debería ser en nosotros. Llevaban horas escuchando a Jesús. ¿Ustedes creen que Dios no vio a través de ellos la fe necesaria para hacer un milagro? Después de que lo escucharon a Jesús tantas horas, por supuesto que la palabra de Jesús ya había despertado la fe en las personas. Solo los discípulos estaban preocupados por la comida. Y le decían, despídelos ya. Ya, Señor, ya se hace de noche, ya. Andrés, ahorita lo vamos a ver más adelantito. Ay, Andresito, ¿eh? Tremendo Andrés, ya había jalado un chamaco. Oye, ¿tú qué traes, chavo? Ya te vi que traes unos panes y unos peces. Ven, el maestro los necesita, ¿eh? No, eran buenos los discípulos, ¿eh? Si ustedes leen los evangelios, va a ver que Andrés fue el que vio al muchacho. Y él lo jaló. O sea, escuchó la necesidad y dijo, ¿quién traerá por ahí? Y ve al chavito que estaba así con sus panes y sus peces que su mamá le había puesto. Porque seguramente, dicen los teólogos, algunos hermanos que han predicado, dicen que este chavito estaba ahí, yo creo que le dijo a su mamá, mamá, yo voy a ir a ver al maestro, ¿quiere escucharlo? Y dijo, sí, hijo, ve, pero llévate algo de comer. Y le puso unos panes y unos peces, el chavo vino acá, estaba así el muchacho, Andrés lo ve y dice, este trae pan, ¿qué? Móchate, ¿no? Y lo jala, ¿no? Sí, porque cuando ellos dicen, solamente tenemos 3 panes y 2 peces, tenemos que irnos a ver, pues eran del chavo. No, eran listos, así como ustedes, hermanos. No, si para hacer vaquitas, para hacer otras, son bien buenos. Pero para cumplirle a Dios, ahí cayeron 3 cabezas, vi volar por ahí, ¿eh? Somos buenos para hacer vaquitas, hermanos, pero para cumplirle a Dios, hermanos, nosotros no debemos de vivir en nuestros esfuerzos. Nosotros debemos depender de Dios. Sea fiel con sus ofrendas y va a ver que no necesitamos de hacer vaquitas, ni talentos, ni nada de eso. La iglesia tendrá el sustento para cubrir todas sus necesidades. Esa es la labor del pastor. El pastor está viendo las necesidades, y hay muchas, pero dentro de las necesidades, si usted es un buen administrador, hay prioridades. No es mi prioridad, hermano, unas cosas. Serán prioridad de los ministerios, pero no es mi prioridad. Hay otras prioridades más importantes. Pero, hermano, estamos aprendiendo y ojalá un día usted aprenda. Entonces, la mejor forma, hermanos, que ellos estaban descubriendo de aprovechar el tiempo era escuchando la voz de Cristo. Hermano, cuando tú quieras aprovechar tu tiempo, la mejor forma de aprovecharlo es en las Escrituras. No es tiempo perdido, ¿eh? Si tú le inviertes 2 horas, no sabes. Es algo grande que le inviertas tiempo a la palabra de Dios. Es la mejor forma de aprovechar el tiempo. Pero cuando tú no le dedicas tiempo a Dios, cuando tú no abres la Biblia en toda la semana y piensas que con una torta que te doy aquí el domingo ya te es suficiente, ay, hermano, no sabes de lo que te estás perdiendo. Por eso vives la vida que vives. Por eso no sabes pelear contra tu adversario. Por eso el diablo te arrastra, cada vez que te pesca te arrastra. Así había un muchachito que siempre a mi hermano César lo encontraba y le daba sus cocazos. Y venía mi hermano y me decía, oye, carnal, ese cuate ya me pegó otra vez. Y salía yo a buscarlo y decía, ¿dónde lo encuentre ahorita? Y no lo encontraba, ¿no? Pero mi hermano creció. ¿Qué pasó? Debes de crecer. ¿Cómo crecemos nosotros? Bueno, nosotros físicamente, naturalmente, nos crecemos y nos desarrollamos.
crecemos físicamente y nos desarrollamos intelectualmente. Pero espiritualmente la única forma de crecer y desarrollarse es a través de aprender la palabra de Dios. Cuando tú la aprendes, creces y te desarrollas. Entonces mi hermano un día creció y lo encontró este muchacho, y mi hermano se le paró y le dijo: hasta aquí llegaste. Y se le puso y se lo surtió mi hermano. Le dijo: ¿ya ves cómo hasta aquí llegaste? Así es el diablo, hermano. El diablo siempre está buscando para arrastrarnos, pero hasta que tú creces y te le paras enfrente y le dices: hasta aquí llegaste, y entonces te rifas un tiro espiritual con la palabra de Dios, rechazando todo lo que Él te quiere meter en tu mente y en tu corazón. Hasta ese día, hermano, es cuando tú empiezas a ver cómo has crecido espiritualmente y te puedes defender tú solo. Ya no le tienes que decir: Señor, ayúdame. No, tú ya te paras, ¿qué hubo? Tú ya tienes la madurez para enfrentar al adversario. Pero mientras pasa eso, no, pues los arrastran a cada rato. Entonces el mejor tiempo que esta gente descubrió de aprovecharlo es a través de escuchar la palabra de Dios, de crecer y desarrollarse espiritualmente. Ellos estaban escuchando la voz de Dios, se desarrolló fe en su corazón, Dios vio la fe y entonces Dios dio la orden. Eso es, hermanos, eso es algo hermoso. Porque vemos a un Dios que está siempre atento a la respuesta de la gente. Dios siempre está viendo nuestro corazón, cómo respondemos. Entonces dice el versículo 15: cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora avanzada. Ya les crujían las tripas. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Pero Jesús, ¿verdad?, al escuchar estas palabras, les da un mensaje. Un mensaje que Él buscaba que la misma fe que estaba en la gente se produjera en sus discípulos. Y entonces les dice en el verso 16, en el verso 15 después, el 16, perdón: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. ¿Sabe lo que hacía falta nada más para que se produjera el milagro? Que la misma fe que estaba en la gente, vinieran los servidores de Dios. Ay, hermanos, qué tremendo es cuando los siervos de Dios, a pesar del que Dios nos está mostrando la fe de la gente, nosotros no tenemos fe. Y queremos actuar en nuestras fuerzas, y queremos actuar en nuestros conocimientos, en nuestros métodos, en nuestra supuesta sabiduría, en nuestra capacidad humana de predicar, de enseñar, en los supuestos superpoderes de chicos poderosos. Y cuando lo que tenemos que hacer es solamente despertar la fe en nuestro corazón, poner nuestra confianza en Dios y escuchar esa voz de Dios que dice: denles ustedes de comer. Y que nosotros seamos los proveedores o los vehículos de la mano de Dios hacia la gente. No la gente, el medio para que nosotros tengamos. Por eso los falsos maestros siempre van a motivar a la gente para que dé, para que ellos tengan, para que puedan ellos hacer crecer su ministerio. Cuando la Biblia nos enseña en este pasaje que es la voz de Dios a nuestro corazón, a los líderes, a los discípulos, los que recibimos el mandato de darles a ustedes de comer, de buscar los medios espirituales sobrenaturales para que la gente sea provista, y no es al revés. Pero hoy en este tiempo todo está al revés. Los líderes buscan a la gente que dé para que la iglesia tenga. Y entonces, ¿qué hacen? Motivan psicológicamente a la gente, le ponen principios bíblicos transgredidos, diciéndole que si tú das, Dios te lo va a dar al 100, al 20. No es así, hermano. Cuando dice al 30
ya lo estudiamos, al 60 y al 100 por uno, está hablando de las almas, no está hablando del dinero, Dios te salvó. La salvación que se produjo en mí, yo ir al predicar el evangelio, salvé a 30, o salvé a 60, o salvé al 100 por uno, por mí. Yo fui el producto de la salvación de mucha gente cuando yo recibí el evangelio. A eso se está refiriendo ese pasaje. No se está refiriendo al dinero, hermano. Así que no se deje engañar. No se deje timar. No se deje que le digan que usted pare de sufrir. Yo digo, pagan por sufrir. No se deje engañar, hermano. Usted no necesita una motivación. Un hijo de Dios no necesita motivaciones. La máxima motivación ya lo tenemos, que es la muerte de Cristo. Y lo que Él ha hecho por mí, esa es mi motivación para ser un hombre fiel a Él. Yo no necesito que me estén diciendo. Entonces, no son los medios, hermanos, lo que nosotros buscamos a veces los correctos. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. No hagan la vaquita con la gente para que tengamos de comer. ¿Eso dijo Jesús? No dijo eso. Dijo, denles ustedes. ¿Qué necesitaban los apóstoles? ¿A poco Jesús no sabía que no traían ni para las tortas? Jesús sabía, hermanos. En los evangelios se nos dice que Felipe fue el que dijo, ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a estos 5,000. Un denario era el salario de un día de trabajo de una persona. O sea que Felipe estaba diciendo, ni 200 días de trabajo nos alcanzarían para alimentar a estos 5,000 personas. Vean el grado de incredulidad que había en los discípulos. Por eso yo creo que Jesús, al decirles, denles ustedes de comer, lo que Jesús estaba diciendo es que se despertara la fe en los discípulos, para que ellos, al ver su incapacidad, se acercaran a Él. No con incredulidad, sino con fe. Porque tú puedes no tener y acercarte con fe a Dios, y puedes no tener y acercarte con incredulidad. Y Dios, que conoce el corazón de la gente, Él sabe con qué forma te estás acercando. Tú puedes no tener, pero tener la fe de que Él te va a dar. Pero puedes no tener y decir, no, pues ni cómo. Y ahí te quedaste. Entonces Jesús quería que la fe que estaba en la gente, que los motivó a caminar, que los motivó a oír, que los motivó a ser sanados, se despertara en el corazón de los discípulos. Y entonces les dice, denles ustedes de comer. Pero los discípulos, como buenos seres humanos, empezaron a buscar, ¿no? ¿Cómo suplimos la necesidad que hay? Y esas son las formas equívocas de hacerlo. Cuando nosotros usamos de las formas humanas para obtener las cosas para la obra de Dios. Recuerden que la obra, por eso se llama obra de Dios, porque ¿de quién es? Es de Dios. Y si es de Dios, Él va a proveer. Tú no tienes que hacer nada. Hermanos, esta iglesia creció y avanzó cuando yo dejé de hacer las cosas. Cuando dependí de Él. Así hay muchos líderes religiosos que quieren que su obra crezca por sus actividades, porque salieron a evangelizar. Y no que esté mal, hermano, sino que no van en los medios correctos, de verdad. O sea, piensan que haciendo esa labor su iglesia va a crecer. No, hermanos, es la fe. Es la fe. Entonces piensan que saliendo a las calles, y vuelvo a repetir, no es que esté mal, pero no son los medios. Y salen y hacen y después llegan a las iglesias y son los mismos 10, 20, 30. Porque están usando medios humanos. Señor sabe nuestra incapacidad. Lo que tenemos que es tener fe en Él. Porque la Biblia dice que Él es el que da el crecimiento. ¿Quién hace crecer la obra? Dios. ¿Y por qué Él hace crecer? Pues porque Él está aquí. ¿Y por qué Él está aquí? Porque Él tiene propósitos. Entonces, si nosotros no entendemos esos medios sobrenaturales para ver la mano de Dios en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, amados hermanos, estamos actuando en nuestras fuerzas. Y tan es así
que por eso a veces estás cansado, agotado. Y eso pasa en los líderes, porque aquí está hablando a los discípulos. Los discípulos iban a ser los líderes de la iglesia. Y eso pasa en los ministerios en la iglesia, en los líderes de ministerio que hacen las cosas en sus fuerzas, porque no oran, porque nada más leen cuando les toca dar su clase. Pero no leen para estar listos. Nosotros siempre debemos de tener una palabra en nuestro corazón. Mi pastor me decía, tú debes de siempre estar listo. Y para estar listo tienes que estar toda la semana leyendo. Toda la semana. Toda la semana preparándote para saber, para tener en tu corazón todo el mensaje que vas a dar. Para que si te sale un compañero tengas una palabra para su vida. Para que si una familiar, un amigo, tengas palabra de Dios en tu vida. Para que si te digo, mañana usted predique, hermano, usted esté listo y no me diga, ay, pastor, es que me hubiera avisado. Deme un mes para prepararme. Así le dijo una vez un hermano al pastor. El pastor lo invitó a predicar. Vean cómo se pierden las coronas y las bendiciones, hermano. El pastor no había pensado en mí para que yo predicara. Él pensó en otra persona y le dijo, hermano, el domingo usted predica. Era miércoles. Cuando el pastor le dijo al hermano, era miércoles. Era un líder de la iglesia. Y le dijo, hermano, usted predica el domingo. ¿Sabe qué le dijo el hermano? Ay, pastor, avíseme con un mes de anticipación. Me tengo que preparar, dice. Hermano, a mí me llamó a las 7 de la noche el sábado. Y me dice, hermanito, ¿cómo está su corazón? Le digo, dispuesto, pastor, ¿para qué soy bueno? Yo quisiera oír esas palabras. Y le digo, ¿para qué soy bueno? Mañana predica. Gloria a Dios, pastor, estoy listo. Ahí está. Lo único que fue que me retiré a orar. Le dije a mi esposa, vámonos porque tengo que orar. ¿Por qué? Digo, pues es que el pastor me dijo que mañana predico. Pues vámonos. Ya nos fuimos a la casa. Entonces me puse a orar. Dije, Señor, yo he leído esto en la semana. ¿Qué mensaje tú me das? Y de lo que Dios me dio en la semana, me dio el mensaje para el domingo. O sea, no creas que Dios te da porque de repente viene un ángel y se te para al lado y esto es lo que vas a hablar el domingo. O somos más espiritualoides. Déjame escuchar la voz de Dios aquí. No, hermano, cuando tú estás listo y se te presenta la oportunidad, tú la aprovechas. Ese día prediqué, hermano, no yo, sino el Espíritu de Dios en mí, y ministré a la iglesia. Pero Dios toma de lo que nosotros tenemos, no de lo que no tenemos. ¿Cómo quiere predicar si no tienes nada en tu corazón? ¿Ven por qué es necesaria la enseñanza? ¿Ven por qué los exhorto a seguir estudiando? ¿Cómo tú pretendes dar una clase de matrimonios, de varones, de jóvenes, de niños, cuando no hay nada en tu corazón, cuando tú no estás aprendiendo nada? Sí, tú lees la Biblia y eso, pero esto también hay que ponerlo en orden. Necesitas que alguien te enseñe. Yo también leía la Biblia y tuve que aprender. Entonces, no usemos de métodos espiritualoides, hermano. Dios nos lleva en un orden. Nos pone a estudiar, nos pone a aprender. Y de eso mismo nos toma para que nosotros podamos dar. Pero no pensemos dar cuando nosotros no hemos recibido nada. Entonces, si nosotros vamos a enseñar, necesitamos tener conocimiento. Pero si tú nada más estudias el tema, porque ese día lo vas a exponer, pues, ¿cómo? Le estás dando a un niño un jamón sin pan, o una torta sin jamón, nada más con pan. O sea, está incompleto el asunto. Por eso, hermanos, necesitamos aprender.
¿Cómo queremos ser líderes si nosotros no nos capacitamos? Yo sé que el pastorado es un llamado, pero también la Biblia dice que el pastor debe estar capacitado. Dios no acepta neófitos en el pastorado. Entonces también hay gente espiritualoide que dice que el pastorado es un llamado. Sí, está bien, es un llamado, pero también el pastor debe estar capacitado, ¿eh? No es un neófito. No han leído la primera carta a Timoteo, ¿eh? Ahí Pablo da las instrucciones para los que quieren ser diáconos y los que quieren ser obispos o pastores. Ahí les dice los requisitos que deben de tener. Y dice, no un neófito, no sea que caiga en el descrédito del diablo. Entonces, hay que ordenar las cosas y hay que ponerlas en equilibrio. El pastorado es un llamado que es revelado por Dios al pastor con sus ovejas. De tal manera que yo he llamado a los que Dios ha determinado, no a los que yo he querido. Pero me da gusto que tienen el llamado y están estudiando, porque eso me hace ver que están en un equilibrio. Que viene el llamado de Dios al pastorado, pero además están aprendiendo. Están en equilibrio. ¿De qué serviría tener solo el llamado cuando no tiene el conocimiento? Por tener el puro llamado y no tener el conocimiento, o al revés, tener el conocimiento y no tener el llamado. Es por eso que hay mucha gente allá afuera que se dice pastor, y ustedes supieran lo que andan haciendo, hermanos. Las perversiones tan tremendas que tiene esa gente que se dice pastor, y las perversiones que están haciendo allá afuera por el desequilibrio espiritual. Entonces, amados hermanos, no es nada más un llamado, hermanos. Dios quería que los discípulos tuvieran fe en su corazón, que desarrollaran fe. Es por eso que el Evangelio de Cristo está siendo vituperado por la gente, porque hay gente sin preparación. ¿Tienen llamado? No tienen preparación. ¿Tienen preparación? No tienen el llamado. El llamado es dado por Dios, es revelado por Dios al siervo de Dios, al pastor, al que ha visto la vida de la gente, cómo ha ido desarrollándose, las pruebas, cómo ha vencido las circunstancias, cómo su fe lo ha llevado, porque esa misma fe que lo ha sostenido en su vida es la misma fe que va a transmitir a sus discípulos el día de mañana, a sus ovejas, a aquellos que el pastor les ponga para que los cuiden. Pero es el pastor el que ve el llamado de la gente. Esta familia tiene el llamado, porque uno ve la vida, el desarrollo, el crecimiento. Por eso, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Quién los envía? Los envía el pastor por medio del llamado de Dios que le descubre al pastor que tiene la gente. Es el pastor el que descubre cuál es tu propósito en tu vida. Es el pastor que al ver tu propósito dice, tú, hermano. Porque Dios es claro cuando nos muestra algo. Y pasa el tiempo y pasa la preparación y después vemos la consolidación y decimos, Dios no se equivoca. O sea, no es que yo sea algo, es que Dios no se equivoca. Él hace las cosas a sus formas. Entonces Dios les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. No solamente era el decirles, ay, no, era que la fe se despertara en ellos, porque lo único que faltaba era que los discípulos tuvieran fe para que ocurriera el milagro. Así que yo no dudo, hermanos, que lo que motivó a que trajeran este presente de los panes y los peces fue la fe que estaba en ese muchacho. Dicen que hay dos cuestiones que pudieron haber ocurrido. Que los discípulos, al escuchar la necesidad o al tener el compromiso dado por Cristo hacia ellos, denles ustedes de comer, que ellos hayan estado buscando la manera de suplir la necesidad, porque así pasa. En una forma natural y humana, cuando nosotros vemos una necesidad, queremos nosotros actuar. ¿Qué, cuánto, qué, de a cómo, sí, o sea, formas humanas.
Y la otra es que el muchacho que estaba cerca de ahí escuchó la necesidad y él ofreció lo que tenía. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Que el jovencito escuchó la necesidad. Él ya tenía fe, había caminado de tan lejos para escuchar a Jesús. Escucha el sermón de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los principios del reino de Jesús. Y cuando está ahí, él ya tiene la fe. Dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. Órale. 5 panes y 2 peces, aquí están. Y Jesús, al ver esa fe, les enseña a sus discípulos, porque recuerden, hermanos, que Dios no solamente enseña a la gente, Dios nos enseña a nosotros también. Él quiere que nosotros aprendamos. Al ver la fe de la gente, quería que la fe se despertara en sus discípulos. Porque vemos que en su respuesta, que ellos querían que ya los despidiera, vemos que ellos estaban más preocupados por lo que iban a comer que por las enseñanzas de Jesús. La gente no estaba protestando, la gente no se quería ir, ellos querían seguir escuchando a Jesús. Pero a los discípulos les ganó el vientre, les ganó la barriga. Y entonces ellos dijeron, no, ya despídelos, porque a ver nosotros, ¿no? A ver qué comemos, pero pues no tenemos para darles a tantos. Así que los medios humanos, hermanos, es una cosa natural de los hombres, pero no son los medios que usa Dios. Dios desea mostrar su poder. Dios desea que nosotros veamos cosas grandes en nuestra vida. Así que Él produce fe, porque es la fe lo que mueve las montañas, es la fe la que hace que las cosas sucedan. Ay, nada más estoy orando. Sí, pero estás orando pidiéndole a Dios que no te responda. Así te escucho. Estoy orando y algo va a suceder. Ah, eso es diferente. Ay, ya nada más estoy orando. Pues hay que orar. No, vamos a orar y algo va a suceder. Punto. Dios va a hacer algo. Pero esa es la respuesta de los que tienen fe y de los que no tienen fe. Los que no tienen fe dicen orar, pero están dejando todo al azar. Pero el que tiene fe está creyendo que algo va a suceder, aunque no sea lo que él está pensando o quiere que suceda, pero sabe que Dios va a hacer algo. Así, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y oramos, salimos de ahí con toda la confianza de que Dios va a hacer algo. Señor, aquí están mis hijos. Yo salgo y ya sé que Él va a hacer algo con ellos. Ya no me estoy preocupando. Y veo su carácter, sus circunstancias, su vida. Pero yo tengo fe que algo va a hacer en medio de toda esa oscuridad en sus corazones. Yo no me estoy quebrando los dedos. Ay, mis hijos. Como la Llorona. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. No estoy como la Llorona, hermanos. Algo va a ser y veo que siguen mal y veo que siguen mal. Yo sigo creyendo y yo sigo creyendo y yo sigo creyendo. Eso es fe. Por eso el joven se acerca. Aquí hay 5 panes, 2 peces. O sea, nos digo, no llegó el niño. Los discípulos ya sabemos su postura. No tenemos. Felipe, el más, agarra al chamaquito y le dice, vente acá, pon tus panes y tus peces. No, hermano, el niño, el jovencito dijo, aquí están. 5 panes, 2 peces, suficiente para todos. ¡Qué óvole! Entonces ahí vemos, hermanos, que cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Dios lo prospera. Pero eso no ocurre si no hay fe en tu vida. Lo primero es la fe. Diga conmigo, lo primero es la fe. Después es el milagro. No es al revés. La gente quiere el milagro sin fe. Por eso Jesús le decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Pues sí, porque a lo mejor no quiere ver. Quiere vivir en la miseria. Hay gente que quiere vivir la vida pidiendo. Oye, hay gente allá afuera, hermano, que está allá y le dices,
no vive esta vida, yo le ofrezco un trabajo. No, ellos quieren vivir de nada más estirar la mano, no quieren ser sanados. Entonces Jesús le tiene que preguntar a la gente, ¿qué quieres que te haga? Sáname, Señor. Entonces si quieres tu sanidad, pero después de tu sanidad yo te voy a pedir algo, que cambies de vida. Porque muchos de aquí estamos aquí porque fuimos sanados de algo, espiritual o físicamente, fuimos sanados de algo. Pero Él nos pide, después de que recibimos esa sanidad, Él nos pide que nosotros cambiemos. Él ya hizo lo que tú quieres, ahora tú qué vas a hacer por Él. Él pide que tú cambies. Porque Dios nos da los recursos, hermanos. Si usted quiere conocer los recursos espirituales, aprendas esto, hermano. Si usted quiere aprender los recursos espirituales de Dios para la vida de un cristiano, estudie la carta a los Efesios. Ahí están los recursos espirituales de Dios en la vida de un cristiano. Y comienza diciendo el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primer recurso, que nos bendijo. Segundo recurso, toda bendición espiritual. Tercer recurso, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Otro recurso, antes de la fundación del mundo. Otro recurso, para que seamos santos. Otro recurso, sin mancha delante de Él. Otro recurso, habiéndonos predestinado. Otro recurso, por el puro afecto de su voluntad. Ay, hermanos, estudiemos, hermanos. ¿Ven por qué me quiero que estudien, hermanos? La carta a los Efesios nosotros la analizamos sistemáticamente en el cuarto nivel, en el cuarto año de la licenciatura. Entonces tú que estás en primero, segundo, tercero, te falta conocer los recursos, pero los vas a aprender un día. Y vas a tener las herramientas. Dios nos da los recursos. ¿Para qué? Ahí dice en Efesios, nos da todos los recursos en 5 capítulos, para después en el capítulo 6 decirnos que tenemos una batalla, una guerra con un adversario, el diablo, al cual debemos resistir. Solamente resistir, porque él ya está vencido. Tenemos que resistir sus mentiras, su engaño. Pero debes de aprender los recursos. 5 capítulos Pablo enseña recursos del cristiano para la batalla de la fe. Efesios, la carta a los Efesios. Ay, hermano, pero les digo que nos falta. Pero no queremos venir a aprender. ¿Cómo vas a pelear la buena batalla de la fe? Porque el diablo te está arrastrando a cada rato, porque no quieres aprender. Te conformas con eso, eres religioso. Vente a aprender. Así que el Señor Jesús quería, hermanos, que eso se despertara en los discípulos, la fe, que vieran los recursos de Dios, los recursos que Dios ha puesto. Porque los recursos son en Dios, no en nuestras fuerzas. Bastaba que con fe le hubieran dicho: Señor, no tenemos, pero tú sí puedes. ¡Qué diferencia! No tenemos. Aquí hay 5 panes, 2 peces. Aquí tenemos que son del muchacho, no seas gandalla. Hermano, pero para hacer vaquitas, para poner talentos en las iglesias, para hacer negocio y mercadería de la iglesia, hermano, qué fácil. Recursos humanos. Pero decirle: Señor, tú ves la necesidad de esta iglesia, no tenemos, pero tú sí puedes. Mucha gente logra cosas en sus esfuerzos. Hace una vez les conté la historia, hermano, de un gran predicador coreano que vino
a los Estados Unidos y se metió, dice en su testimonio, se metió a todas las iglesias y a todas las que salen por internet, de esos grandes predicadores, se metió a todas a escuchar. Cuando salió de todas las iglesias, lo entrevistaron cuando él subía al avión y le dijeron: oiga, ¿qué pasó? ¿Qué le pareció el mover del Espíritu Santo en las iglesias de Estados Unidos? Y él agachó la cabeza y dijo: ¿sabe qué es lo que más me sorprende? Lo que el ser humano logra sin la presencia de Dios en sus iglesias. Tómala. Sí, hermano, porque el ser humano puede hacer muchas cosas. Yo sé que puedo mandar aquí llamar 20 hombres de fe y sacarles $1,000 a cada uno, motivándoles su fe, jugando con sus sentimientos y su creencia en Dios, sacándoles el dinero para poder construir. Yo lo puedo hacer, hermanos. Pero eso no hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios confía en su Señor. No confía en lo que tiene personalmente. No confía en sus recursos. Él confía en los recursos de Dios. Señor, yo no tengo, yo no puedo. ¿Yo cómo puedo motivar el corazón de esta gente que no quiere dar? Yo no lo puedo hacer, Señor, pero tú sí lo puedes hacer. Y yo no necesito motivar a la gente. Enséñales, Señor, lo que has dado por ellos. Enséñales lo que hiciste en la cruz. Para mí ha sido suficiente en mi vida cristiana. No solamente para dar mis ofrendas, hermanos, sino para darle toda mi vida a Dios. Toda mi vida. Y un día, hermanos, me pidió mi sala. Más adelante me pidió mi servicio. Y un día, hermanos, me pidió mi casa. Y cuando yo salí de mi trabajo, me pidió todo lo que yo obtuve de cuando salí de mi trabajo, y todo se lo di a Dios. Porque toda mi vida es para Dios. Así que si usted piensa que está haciendo cosas por Dios, está usted muy equivocado. Se está quedando abajo, de verdad. El Señor lo que quería que la gente no viera sus recursos, sino viera los recursos que hay en Él. Los recursos que hay en Él son sobrenaturales. Por eso el Señor Jesús dijo: tráemelos acá. Hay 5 panes, tráemelos. Tráeme tus recursos. A ver, deposítalos en mi confianza. Deposítalos en mi mano. Tráemelos acá, dice la Escritura en el verso 16. En el 18, Él dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. En la tradición judía, hermanos, estas eran las palabras que se decían cuando los judíos bendecían las cosas. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produces pan de la tierra. Amén. Esas fueron las palabras de Jesús. Él era judío. Él sabía de esta oración. Los judíos, cuando van a bendecir esto, van a bendecir algo, dicen estas palabras: bendito seas tú, Señor Dios nuestro Rey, Creador del universo, que produces el pan de la tierra. En ese momento, hermanos, dice que lo partió. Hay muchas interpretaciones, muchas suposiciones, hermanos. Pero lo que nosotros debemos de entender es que cuando las cosas están en las manos de Dios, y Él toma de ahí para darnos a nosotros, entonces las cosas se producen y se reproducen. Bendito seas tú, Dios nuestro Rey del universo, que produces pan de la tierra. Claramente aprendemos que todo tiene un orden: Jesús, los discípulos y las multitudes. Dios, el pastor y las personas. Diga conmigo: Dios, el pastor y las personas. Así obra Dios.
A los primeros que les dio fue a sus discípulos. ¿Para qué les dio? Para que repartieran. Diga conmigo, para que repartieran. Digo otra vez, para que repartieran. Digo otra vez, para que repartieran. Ahora diga todo junto. Dios dio a los discípulos para que al darles, ellos repartieran. ¿Y qué hay de aquellos que andan en sus coches de lujo y no reparten? ¿Y qué hay de aquellos que andan viajando en avión y no reparten? ¿Y qué hay de aquellos que tienen sus residencias y no reparten? ¿Para qué Dios le da a los discípulos? Para que repartan. Dios nos bendice a los siervos para que repartamos. No nada más para que digamos, somos bendecidos. No, hermano, no para que nos sintamos la mamá de los pollos. Dios le da a los discípulos para que repartan a la gente. Si esa iglesia tiene, hermanos, esa iglesia reparte. Y esa iglesia reparte a su capacidad. Entre más capacidad tenga esta iglesia, más vamos a repartir. Porque esta iglesia eso hace, reparte. Usted me ve los lunes y los lunes estoy dedicado a repartir los apoyos a los hermanos. Para eso dedico el lunes. Para lo que aquí se recibe, se reparta. No es nada más para mí. No es nada más para que yo traiga un coche del año. No es para que yo traiga un tacuche de lujo. No es para eso. Es para que yo, al ser bendecido, reparta. Por eso Jesús trae esta enseñanza. Cómo el corazón de Jesús se va a formar en los líderes espirituales, en los pastores, en los líderes de la iglesia, en las ovejas de la iglesia, cuando no se les enseña esto. Que Jesús da a los líderes para que repartan, para que vean la necesidad. Pero no solamente en esa compasión, sino para que también haya un cambio de vida. Por eso decimos que un cristiano no puede estar sin trabajo 3 meses. 3 meses máximo, así exagerado. Pero ya después de eso no puede estar un cristiano sin trabajo. No es cristiano. Será todo menos cristiano. Porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a hacer algo. Ahora, si tú tienes un negocio y de ahí tú eres el jefe, pues gloria a Dios, hermano. Yo también quisiera esa vida, ¿no? Nada más apechugando, está bien. Pero ¿qué tus obligaciones? Tienes una obligación con Dios, ¿eh? No seas malagradecido con Dios. De verdad, el reino de Dios está cansado de la gente malagradecida. No malagradecida conmigo, a mí no me den nada, hermano. Déselo a Dios. Dios fue el que lo ayudó, Dios fue el que lo bendijo, entonces déselo a Dios. Es increíble que haya gente que se le ha dado una despensa y cuando él tuvo no dio. ¡Qué tremenda ingratitud! Vean, hermano, el corazón, hermano, de nosotros como seres humanos. Pero miren la fidelidad de Dios, que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabes por qué? A pesar de tu desobediencia, de ser injusto con Dios y de no ser agradecido con Dios, sigues teniendo vida, salud y comida todos los días por la misericordia de Dios. Porque Él no te paga lo que te mereces. Porque la gracia de Dios está sobre de ti. Porque si no fuera así, ya te hubiera quedado un rayo. Ya hubiera venido uno de los ángeles que está con la espada de fuego cuidando el Edén, te hubiera mochado la cabeza. Por ingrato. Pero hermanos, nosotros debemos de tener ese pensamiento en nuestro corazón. Que Dios nos da para que nosotros tengamos la capacidad de dar. Dios nos da para que tengamos la capacidad de dar. Porque hay una bienaventuranza. Hay una doble felicidad, hay una doble gracia con eso. Que cuando nosotros damos, somos agraciados a los ojos de Dios. Es lo que le agrada a Dios, que de lo que nosotros recibimos podamos dar. Pero no en el sentido del concepto de haceldama. Y la Biblia dice que los fariseos
decían a Dios: lo que le estoy dando a mi papá y a mi mamá y a mi familia, con lo que los estoy ayudando, es como si se lo diera a Dios. Y les dice Jesús: no se equivoquen, están ustedes invalidando el mandamiento de Dios. Eso es aparte. Si tú cumples con tu Señor, primero le cumples a tu Señor y después tienes para dar, adelante. Nace tu corazón darle a alguien, adelante. Pero esa es aparte. Aparte de. No creas que con eso le estás cumpliendo a Dios, ¿eh? No seas como los fariseos. Los fariseos daban en especie y pensaban que con eso ya. Y les dice Jesús: no, eso es aparte. Están ustedes invalidando el mandamiento. Porque debes de honrar a tu padre y a tu madre, pero además le debes de cumplir a Dios. Son de los pasajes, hermanos, que a la gente no le gusta leer. Nada más le gusta leer lo bonito. Así que, hermanos, Jesús quería que los discípulos pusieran la vista en los recursos de Dios. La palabra sacia las necesidades espirituales. Y cuando son cubiertas las necesidades espirituales, las necesidades físicas son manifiestas, hermano. El evangelio para el mundo parece magro o insuficiente para satisfacer las demandas de ellos, porque la gente, como es vanidosa y orgullosa, solamente piensa en ellos. Pero si pensaran en los demás, Dios, viendo su corazón, les daría en abundancia para que ellos fueran el medio del vehículo de la bendición de Dios para los demás. Así que Dios nos prospera no solamente para nosotros, sino para ayudar y bendecir a los demás, habiéndole cumplido a Dios. O sea, hay un orden, no lo podemos quebrantar, hermanos. Y si lo quebrantas, bueno, pues ya Dios se encargará de ti. El diablo entonces toma posesión de tus cosas materiales y las empieza a destruir, las empieza a devorar, te las empieza a quitar. Empiezan a suceder cosas en tu vida porque tiene el dominio el diablo. Y es lo que quiere, es hacernos sufrir, afligirnos, angustiarnos. Entonces él toma posesiones de nuestras cosas. Pero pregúntale al de a tu lado, al que está a tu lado: ¿ya habrás aprendido? Dile: tantas cosas que te han sucedido y no has aprendido. Esa necedad, hermano, yo nada más la veo en Apocalipsis. Dice la Biblia que a la gente le pasaban tantas cosas, o sea, tanto juicio de Dios, y dice que a pesar de todos los juicios de Dios, la gente no se arrepentía. Hermanos, hay gente que le pasan muchas cosas en su vida, muchos juicios de Dios, y no se quieren arrepentir. No quieren dejar la vida que están viviendo de miseria, de pobreza, espiritual y física, porque todo tiene un reflejo. Lo espiritual tiene un reflejo en lo exterior. No quieren dejar esa vida, quieren seguir así. Pues Dios no te lo va a impedir si esa vida tú quieres. Padre, dame los bienes que me heredaste, dame todas tus riquezas. Dice el padre: aquí están. Agarra el hijo pródigo y se va a malgastar. Después de un tiempo, porque cuando nosotros gastamos las riquezas de Dios en cosas temporales, tienen un final. Y al final terminamos en la miseria espiritual y física. Porque el hijo pródigo se vio con los marranos, que a los marranos comían mejor que él. Él quería comerse las algarrobas que comían los marranos y no se las podía comer porque esa comida era para los marranos, pero él ni siquiera tenía esa comida. Entonces, miren, hermanos, vean la obra del Espíritu Santo con un verdadero hijo de Dios, que a pesar de que anda en malos caminos, Dios lo hace volver a fuerzas. El padre no anduvo desesperado por el hijo. El padre lo tenía en oración, él estaba preocupado por su hijo, y esa palabra nos dice que él estaba orando por él.
pero dejó que Dios tratara con él. Esa es la vida que quieres vivir, hijito. Ahí está la puerta, tómala. Esa vida que tú quieres no la puedes vivir aquí, porque ese joven dice que se fue con las prostitutas, se fue al libertinaje, se fue a la fiesta, se fue al cotorreo. Ahí está, hijo, ahí está, vívela. Yo voy a estar orando por ti, vas a ver que vienes, arrastras, pero vienes. Porque yo tengo una promesa en Dios. Yo no te prohíbo la vida que quieres, ahí está la puerta. Pero ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. No te voy a soltar hasta que estés aquí, arrastras otra vez. Y dice que ahí en ese momento le vino otra vez la conciencia, porque el pecado ciega el entendimiento. No entiende la gente que le va a ir mal, que le va a pasar algún día. No entienden. Bueno, ahí está la situación. El padre no se preocupó, estuvo orando por su hijo y dice que cada día volteaba, porque eso nos muestra la esperanza que tenía en la fe en Dios, porque él estaba orando a Dios por él y él estaba ahí pendiente, salía a la ventana con esperanza de verlo en el camino, porque él estaba orando por él. Él sabía que iba a vivir una vida que le iba a traer consecuencias, pero él no claudicó en su fe y dijo: yo confío en ti, Señor, lo pongo en tus manos. Todos los días voy a estar orando por él para que le toque su corazón, para que venga, aunque sea arrastras, pero él tiene que ser salvo, porque es tu promesa, por tu gracia y tu misericordia. Y dice que un día se asomó a la ventana y lo vio y salió corriendo a él. Y el otro: perdón, vida de nana, ¿qué perdón? Ya, cállate ya. Vente ya, a ver, pónganle anillo, vístanlo, vamos a hacer fiesta. Eso es lo que queremos, hermano, pero le queremos ayudar a Dios. Nos ponemos sentimentales, no confiamos en Dios, no crees en Dios, no crees en Dios que un día le va a dar un jalón de pelos a ver si no viene. Déjalo, déjala que se ponga necia, déjalo que se ponga necio. Ora por él todos los días, y vas a ver que el Señor, allá donde está, aunque esté con los marranos, lo va a traer aquí otra vez. Jesús quería que los discípulos se les despertara toda esa fe, toda esa confianza en él, para que pudieran ver la mano de Dios. Entonces dice la Escritura, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos. Vean el orden: Dios, los discípulos y la multitud. Pero dice que los sentó. Dicen que esa palabra griega significa que están preparados para un alimento especial. No nada más es que, siéntate ahí, a ver, de 50 en 50, siéntense allá. No. Cuando la gente se sentaba a comer los alimentos es porque venía un alimento especial en la antigüedad. Eso dicen los teólogos, hermano, la gente que estudia todos estos temas tan profundos. Entonces dice que comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. Pero ya vieron el orden: Dios, los discípulos, la multitud. Y dice que comieron todos. Comieron todos. Y se saciaron. Porque una cosa es que comas y otra cosa es que te sacies. Aquí decimos que te atasques. ¿Verdad? ¿Cómo le fue este fin de año? Veo varios gorditos, Y ya vi que en su mente los propósitos otra vez se reviven. Ahora sí voy al gimnasio, ahora sí voy a hacer y llega noviembre y seguimos igual, hasta con 10 kilos más. Bueno, espero que ahora sí Dios se pongan en disciplina, hermano. 12 cestas llenas sobraron. Diga conmigo: 12 cestas llenas sobraron. ¿Saben de qué nos habla ahí la Escritura? De que las cosas en el reino de Dios no se desperdician. Jesús mandó que recogieran hasta las sobras, porque en el reino de Dios nada se debe desperdiciar.
Todo debe de cumplir un propósito y todo debe llenar un hueco y todo debe de cumplir para lo que es enviado. Así que no podemos desperdiciar las cosas de Dios. Por eso cuidamos las cosas, por eso cargamos los aparatos, ¿verdad? Con toda seguridad, llevamos las guitarritas, llevamos las sillas, no aventamos las sillas, las colocamos bien, las ordenamos. Ya no llegamos, ahí están las sillas, cada quien avienta, no. Hay un orden, hay una forma correcta de colocar las sillas, una forma incorrecta, se colocan en la forma correcta para que nos duren más, para que tengan más tiempo de vida. Las cosas del reino no se desperdician. Ahí en la casita hay unas ollas, esas ollas se respetan. Ay, pastor, es que un día me la llevé prestada. Sí, hermana, pero llevas 2 años con ella. O sea, no hay problema, hermano, que tomemos prestado algo. Además hay un ministerio para ese asunto. Pero tiene B de vuelta. Se te prestó, no se te regaló, no te vimos con ojos de misericordia. Dale la olla, no. Si esas cosas son de Dios, hermano. Hay cucharas, hay vasos. Le dimos a los niños vasos. ¿Cuántos vasos sacamos? 20. ¿Cuántos recogimos? 19. Falta uno. A ver, ¿dónde está ese vaso? A ver, chavos, niños, ¿dónde está ese vaso? 20 vasos agarramos, 20 vasos regresamos. No, hermano, llega uno ahí en las bancas, hay vasos, hay basura. Enseñemos a los niños a no tirar la basura, que la basura se pone en un lugar. Denles dulces, denles chocolates, pero la basura, niños, se pone aquí. Enséñenlos. No podemos dejar en ese lugar donde guardamos las cosas la basura, platos sucios, faltan vasos, faltan... No dice uno, pero ¿quién tiene eso? ¿Quién tiene esa vida tan miserable de llevarse un vaso de la iglesia? ¿Una cuchara? 10 cucharas, las que sean. O sea, ¿quién tiene esa vida tan miserable para robarle a Dios las cosas que son de Él? ¿Ven cómo, hermanos, lo que Dios quería con esta gente? Que cambiara su comportamiento, que cambiara su vida. No solamente dice, ay, pobrecitos, ¿sabes, hermanos? Yo los veo aquí, pobres hermanos. No, pero yo quiero que cambie su vida, hermano. Si el problema no es que usted sea pobrecito, usted está pobrecito porque no cambia su vida. Cambie su vida y va a ver cómo su pensamiento va a cambiar, su perspectiva de vida va a cambiar. Los jóvenes van a querer estudiar. Los papás van a querer trabajar. Pero mientras no pasa eso, las mamás van a querer hacer el quehacer. Van a decir, oigan, sí tengo la casa bien desordenada. Entramos a la casa y como así vivimos, hermanos, en ese chiquero, siempre brincando juguetes, siempre con todo amontonado, la ropa sin planchar, meses ahí. Métete abajo de la cama, calzones sellados allá abajo. Desorden. Hablo como hombre, como dice Pablo, hermanos. De verdad es increíble. Pero ya cuando cambiamos de vida decimos, no, yo quiero una casa limpia, yo quiero una casa ordenada. Hasta traemos al marido, no, eso no va ahí, eso va allá. Pero porque estamos ordenando, porque cuando estamos en desorden, échalo ahí. Sí, pues ahí. Ese vaso tiene 3 días en el buró. O sea, hermanos, de verdad, la vida cambia. No podemos vivir la vida sin fe. La fe es la que produce muchas cosas. Es por fe que vamos a la escuela. Tú no sabes si la vas a terminar, pero tú vas en fe. Yo voy a terminar. Porque si no entras a la escuela con fe, ¿para qué entras? No voy a poder. No, pues no. Ya, quédate aquí. ¿Cuál es tu ministerio? Cargarle el beliz al pastor. Ya es tu ministerio. No, hermanos, tenemos que entrar. Voy a entrar a ese trabajo por fe. Voy a hacer este negocio por fe.
Voy a continuar mi negocio prevaleciendo por fe. Es imposible vivir la vida cristiana sin fe, hermanos. No puedes vivir la vida cristiana con creencias personales. La vida cristiana se vive por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que Jesús tiene, amados hermanos, el poder para alimentar a 1 y a 5,000. Pero no solo eso, hermano, llevamos generaciones en las que Dios nos ha alimentado. No solamente espiritualmente, sino físicamente, nos ha sanado, nos ha bendecido. Así que la palabra no solamente sacia las cosas espirituales, sino también las materiales. Jesús es suficiente, Él es verdadera comida y verdadera bebida, hermanos. Aunque al diablo no le guste escuchar esto. Lo físico, hermanos, no está por encima de lo espiritual. Aprendas eso, hermano, que lo físico no está por encima de lo espiritual. Así que Jesús le dice a sus discípulos, ellos no tienen necesidad de irse. Así que Jesús dice estas palabras por último en el versículo 20 al 21. Nos enseña la Escritura que comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué el número 5,000, hermanos? Con esto vamos a finalizar con esta enseñanza. Quiero que aprendamos, hermanos, que sin que haya ese pensamiento, ¿verdad?, que hoy se está moviendo de la exclusión y esas tonterías, hermano. A nadie se está excluyendo de nada, pero hay un orden en el reino de Dios. Y Jesús es la cabeza y el varón es la cabeza de la mujer. Es cuestión de orden, no es cuestión de exclusión, de esos falsos pensamientos satánicos que están metiendo hoy, hermano. Es cuestión de orden. Dios ha puesto un orden y dijo 5,000 hombres. ¿Por qué dijo 5,000 hombres? Porque para los judíos simboliza libertad, desahogo, estar en la voluntad de Dios, vivir en fe. Todo eso representa, hermano, vivir en gracia y que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Por eso la Biblia menciona 5,000 hombres, por cuestión de orden, de autoridad. Dios no está excluyendo a las mujeres ni a los niños. No es que no los tome en cuenta, es cuestión de orden. Así como es Dios, discípulos, las multitudes, también es Dios, el varón y la familia. ¿Por qué? Porque al decir hombres, cuando ellos contaron a los hombres, de ahí estimaron a las mujeres y a los niños, porque el hombre es el provisor del hogar. Es cuestión de orden, no es cuestión de exclusión de alguien. No es que Dios haga menos a las mujeres y a los niños, es que hay un orden espiritual, hay un orden establecido por Dios de autoridad. Entonces los judíos, al tomar los 5,000, ahí tomaron las cantidades para saber, como nosotros sabemos que había por lo menos 15,000 personas. Porque al decir 5,000 hombres, seguramente esos hombres llevaban a sus esposas, entonces había 5,000 mujeres, y si había 5,000 mujeres y estimamos que cada pareja tenía un niño, entonces había 5,000 niños. Entonces dicen los teólogos, había por lo menos 15,000 personas. Pero seguramente había más, porque a lo mejor alguien iba solo, porque además alguien, cuando hay comida, ay, hermanos, hasta los no invitados llegan. Una celebración, me dio risa, hermanos. Llegó una familia y pues venían vestidos de bodas, hermanos. Pues si ves una persona que entra bien vestida y pues tú tienes un pachangón, dice, pues alguien lo invitó, ¿no?
No estás diciendo, ¿quién te invitó? No, a ver, dime quién, y lo echas para afuera. No, lo recibes. Entonces yo lo recibí, pero les dije, ¿y quiénes son ustedes? Nos vamos a la iglesia, pastor, pero no me dijeron cuál. Le dije, bueno, está bien, hermano, pásenle, pero yo nunca los había visto. ¿Cuántos vinieron el día de la celebración de esta iglesia de 18 años? Hermano, no cabíamos aquí, estaba hasta el full. Tal vez ahorita, porque es principio de año y algunos tuvieron la oportunidad de salir, no está vacía la iglesia, ¿verdad? Pero tampoco está como ese día. Pero como ese día sí había hasta... Yo creo gente dijo, no, pues aquí va a haber carnitas, yo me quedo, ¿no? Y son bien recibidos, hermanos, porque Dios recibe a todo mundo. Él no hace acepción de personas. Los que se apartan de Dios es la gente, no Dios. Dios siempre está donde debe estar. Él está en su trono, reinando y gobernando. Así que es imposible, amados hermanos, que tú y yo vivamos sin fe. Lo que se enfatiza en este pasaje no es el milagro, es la fe de la gente, la que produjo todas las cosas. Fue la fe que después se despertó en los discípulos, que era lo único que faltaba para que entonces las cosas ocurrieran. Es la fe la que nosotros necesitamos. Eran 5,000 personas porque en el ambiente judío, en la tradición judía, el hombre lleva la preeminencia. De ahí el nombre de Jesús. Jesús no se llama solamente Yahshua. Su nombre completo, porque ustedes debemos de aprender que los judíos tienen un nombre completo. El nombre completo de los judíos viene el nombre de su papá, el nombre de ellos y la tribu a la que corresponden. Así que el nombre de Jesús debería decir así: Yahshua ben Yosef ben Judá. Jesús, hijo de José, de la tribu de Judá. Ese es el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Joshua ben Yosef ben Judá. Jesús, hijo de José, de la tribu de Judá. Así que se tomaba como preeminencia a los varones por cuestión de orden de Dios, no por discriminación. Dios ama a las mujeres. Las mujeres tienen un tremendo adversario. Si ustedes leen Génesis 3, mujeres, se van a dar cuenta quién es su adversario. Se van a dar cuenta que Satanás está puesto en enemistad especialmente con ustedes y su simiente, con sus hijos, porque ustedes producen a los hijos de Dios. Por eso el diablo está atacando para que la gente no tenga hijos. Los está llamando a un supuesto sexo seguro con preservativos, anulando la voluntad de Dios y llevando a la gente a la fornicación y al adulterio. Pero si tú eres una mujer lista y sabia, sabrás discernir todas estas engaños del diablo y te apartarás de todos ellos. Entenderás que tienes un enemigo, mujer, que es el maligno, Satanás. Él está enemistado contigo, porque de ti en alguna generación vino la simiente de Dios. Pero al venir la simiente de Dios, en las siguientes generaciones de las mujeres que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ellas engendraron a los evangelistas, a los pastores, a los hombres de Dios que precedieron esa generación, y de generación en generación, hasta que nuestros padres nos engendraron, y hasta que nosotros los engendramos a ustedes como hijos. Y en medio de ustedes están los siguientes pastores, evangelistas, hombres y mujeres de Dios, que en otra generación, si Cristo no viene antes, ustedes van a predicar el evangelio. Y ustedes van a ser tal vez esa generación que dice la Biblia que hicieron cosas mayores, porque entre más se acerca la maldad, Dios aumenta su gracia y su misericordia, y el poder de Dios es más grande. Así como aumenta el poder del diablo, el poder de Dios siempre lo sobrepasa. El poder más pequeño de Dios puede aplastar al diablo. Ese poder somos nosotros, que fuimos hechos menores que los ángeles,
Y nosotros somos ese poder para vencer todas sus artimañas. Pero tú tienes que ser libre. Y la verdad a ti te hace libre. La verdad es la que nos hace libres. Así que, amados hermanos, el hombre es la preeminencia en el reino de Dios, porque a su vez es cabeza y proveedor. Dios esperaba que al contar los hombres y proveerles a ellos, ¿cuántos hombres hay ahí en ese lugar? Hay 3, Señor. Esa es la ración de esos 3 hombres, para que esos hombres tomaran y dieran a sus esposas y a sus hijos. En caso de que solamente hubiera un solo hombre, si al ver la necesidad en ese grupo que alguien, y es que yo vine solo, vean la sabiduría de Dios, hermanos. Ahí hay hombres, algunos tienen a su familia y a sus hijos. Dios cuenta a los hombres y les provee a ellos para que ellos repartan entre sus esposas y sus hijos. Pero pudo haber hijos que venían solos, como este joven que venía solo y tenía solamente 5 panes y 2 peces, y ya los había entregado, y él se metió al grupo. Pero había un hombre que venía solo y le dijo: toma, hijo, yo te comparto de lo que yo tengo. Y vean cómo el amor de Dios se manifiesta en los corazones cuando nosotros tenemos fe. Eso es lo que debe de ocurrir en las iglesias, hermanos. Que nosotros seamos el vehículo de bendición para nuestros hermanos. Tal vez el que está a tu lado viene solo. Tal vez es tu hijo. Dios envía la provisión hoy a los varones para que lleven la bendición a su casa, a sus esposas y a sus hijos. Yo no sé si escuchaste lo que te dije. Dios envía la provisión a los varones para que ellos repartan a su esposa y a sus hijos. Lo voy a repetir otra vez. Dios envía hoy la bendición a los varones para que ellos lleven la bendición a sus esposas y a sus hijos. Lo voy a repetir otra vez. Dios envía hoy la bendición a los varones para que la lleven a sus esposas y la lleven a sus hijos. Lo voy a repetir otra vez. Dios envía la bendición hoy a los varones para que lleven la bendición a sus esposas y los lleven a sus hijos. Dios contó 5,000 varones y les dio la bendición para que en este año lleven la bendición a sus esposas y lleven la bendición a sus hijos. Hay un orden. Tu casa no puede ser bendecida si tu varón no eres bendecido. Dios envía la provisión a los hombres para que ellos lo lleven a su familia, a sus esposas y a sus hijos. Dios hoy quiere bendecir a los varones para que este año lleven la bendición a sus esposas y la lleven a sus hijos. Así que levanta tus manos, varón. Tú no puedes empezar este año sin la bendición. Ninguna familia puede empezar un año próspero sin la bendición en el orden de Dios. Dios tiene que bendecir primero a nosotros los varones para que llevemos la bendición a nuestras esposas y a nuestros hijos. Así que levanta tu voz, hermano, levanta tu voz si estás aquí al frente.